Si buscas una historia que te haga temerle a la oscuridad de nuevo, que te enfurezca o que te haga llorar, esta historia podría lograr las tres cosas. Me la envió un usuario llamado Crayola Commander y se titula Marines contra Skinwalker. Si nuestros muchachos en el ejército no lo tuvieran ya bastante difícil, al parecer a veces pueden encontrarse cara a cara con algo que simplemente no debería existir. Una historia real o no, dejaré que tú seas el juez. Me tocó guardia en el puesto de control después de fastidiarme la rodilla. No fue en combate. No estaba haciendo nada heroico. De hecho, pisé un agujero durante un ejercicio de entrenamiento nocturno en 29 Palms. Sentí que algo tronó y pasé las siguientes 6 semanas en tareas ligeras mientras los doctores decidían si darme de baja médica o dejarme terminar mi contrato. Decidieron que podía quedarme. Qué suerte la mía. Pero ya no podía hacer la carga de trabajo completa de infantería, así que me enviaron a cuidar una carretera en medio de la nada. Se llama Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Yuma. Pero no estábamos ni cerca de Yuma. Estábamos a 40 millas, en el borde del campo de tiro Barry M. Goldwater, donde lanzan bombas y disparan misiles y generalmente hacen pedazos el desierto. Nuestro trabajo era operar el puesto de control 7 Delta, una caseta de vigilancia glorificada en la carretera de acceso, asegurándonos de que los civiles no entraran al campo de tiro y terminaran vaporizados. 4 de nosotros rotábamos turnos de 72 horas. 3 días allá afuera, 4 días de regreso en la base principal. Era mejor que ser expulsado, pero Cristo, era aburrido. El puesto de control era un edificio de bloques de hormigón de un solo piso, pintado del mismo color bronceado que todo lo demás en Arizona. Había una oficina con radio y monitores de seguridad. El cuarto de literas tenía 4 camas, y el baño siempre olía a cloro y orina simultáneamente. Teníamos una pequeña cocina con microondas y cafetera que usábamos más que cualquier otra pieza de equipo en el cuerpo de Marines. El generador en la parte trasera zumbaba constantemente. El pueblo más cercano estaba a 30 millas al sur. Lo más cercano a cualquier cosa era el horizonte. El sargento de primera clase, Lawrence Dupree, dirigía nuestra pequeña operación. 31 años, marín de carrera. Un hombre negro de Luisiana que había crecido con un padre veterano de Vietnam y heredado ese porte militar de la vieja escuela. Todo según el libro. Su uniforme siempre estaba planchado, incluso en medio del desierto. Teníamos que hacer chequeos de radio cada 4 horas exactamente y caminatas perimetrales según el horario. Él dormía en horas normales a menos que sucediera algo, lo cual nunca pasaba. Y nosotros 3 alistados junior nos dividíamos las guardias nocturnas. El cabo primero Anthony Bautista lo hacía soportable. Tenía 22 años, un chico filipino de San Diego y ametrallador antes de que lo metieran aquí con nosotros. Era un tipo gracioso, siempre haciendo imitaciones y siempre tenía alguna basura de cómics de qué hablar. Había conocido a tipos como él antes, los que se mantenían graciosos porque la alternativa era dejar que todos vieran que se estaban ahogando. Simplemente extendió su contrato a pesar de que hablaba constantemente de salirse. Nunca pregunté por qué. A veces simplemente no lo haces en los Marines. El soldado de primera clase, Michael Oshidro, era el chico nuevo. 20 años. Japonés-americano. Creció en Nevada cerca de algunas reservas. Era callado y serio. Leía novelas de bolsillo durante su tiempo libre. Usualmente algo denso y filosófico. Su padre también había sido marín. Pero se había suicidado cuando Oshito tenía 16 años. Nadie hablaba de eso, pero estaba en su registro de servicio. Y los rumores corren.
Siempre parecía que estaba esperando que cayera el otro zapato. En ese entonces, yo era el cabo Vincent Restrepo. Tenía 24 años, colombo americano de Miami, tercer año adentro. Mantenía la cabeza baja y hacía mi trabajo, escribiendo cartas a mi novia en casa, y esperaba que este trabajo en el puesto de control fuera lo suficientemente temporal como para poder hacerme sargento antes de que terminara mi alistamiento. Fue en algún momento en otoño cuando empezamos. Las noches del desierto finalmente se estaban enfriando, bajando a los 50 grados, mejor que los 110 del verano, pero aún te sentías expuesto allá afuera, como si el vacío pudiera tragarte si no tenías cuidado. A las 2000 comenzaba la rotación nocturna. 3 de nosotros la dividíamos de 2000 a medianoche, de medianoche a 0400 y de 0400 a 0800. 4 horas de guardia, 8 horas libres, una y otra vez. Dupri dormía de corrido, a menos que algo necesitara su atención. La guardia en sí no era nada, realmente. Sentarse en la oficina, monitorear cámaras, 2 apuntando a la carretera, una a la puerta y una a nuestro vehículo. Revisábamos el perímetro cada hora y teníamos que mantenernos despiertos. La mayoría de los chicos traían libros o revistas. Bautista dibujaba en un cuaderno. Oshimito solo se sentaba allí pensando, lo cual me parecía peor. La primera rotación fue tranquila, demasiado tranquila. 3 días de absolutamente nada. Bautista, sin embargo, nos mantuvo entretenidos. La segunda noche después de la cena hizo una imitación de nuestro sargento de artillería de la compañía que nos hizo morir de risa a todos. «Restrepo», infló el pecho, engrosó la voz, clavó el acento del Gunny Horror perfectamente. «¿Crees que tu rodilla es una excusa? Mi abuela tuvo 2 reemplazos de rodilla y todavía corría un PFT más rápido que tú». Incluso Dupri sonrió. «Corta esa basura, Bautista». «Recibido, sargento». Bautista sonrió, luego cambió a nuestro comandante de batallón. «Marines, quiero hablarles sobre la importancia del calzado adecuado». «Bautista». «Ay, sargento». Pero ya estaba haciendo su imitación de Oshidito después de eso, encorvado sobre un libro, mortalmente serio. Y el mismo Oshidito estaba tratando de no reírse. Fue bueno, normal. El tipo de bromas que hace que 72 horas en medio de la nada sean más tolerables. Entonces, Oshidito hizo una pregunta. Estábamos sentados afuera después del anochecer, fumando. Dupri no fumaba, pero nos dejaba siempre y cuando recogiéramos nuestras colillas. Las estrellas eran ridículas allá afuera, sin contaminación lumínica, solo la Vía Láctea manchada a través del cielo como si alguien hubiera derramado leche real. ¿Alguien ha escuchado historias sobre esta área? La voz de Oshidito era tranquila. Bautista exhaló un poco de humo. ¿Qué tipo de historias? Solo historias, cosas que la gente dice sobre el desierto. Dupri se enderezó en su silla. Estamos aquí para hacer un trabajo, no para contar historias de fantasmas. Solo pregunto, sargento. Pues no lo hagas. Dupri se puso de pie, aplastando su botella de agua. Mantenemos la seguridad, seguimos procedimientos y no empezamos a difundir basura que pone nerviosa a la gente. ¿Entendido? Entendido, sargento. Dupri entró. Bautista apenas esperó 30 segundos. Entonces, ¿qué tipo de historias? Oshidito sacudió la cabeza. Nada. Olvídalo. Pero lo vi mirando hacia el desierto, hacia la oscuridad, y me pregunté qué había estado a punto de decir. Noche 2. Tuve la guardia de medianoche a 0400. Las horas de las brujas, las horas muertas, cuando tu cuerpo sabe que deberías estar durmiendo y todo se pone raro y lento.
Estaba sentado en la oficina, apenas despierto, leyendo un libro de bolsillo de Tom Clancy que ya había leído 2 veces antes. Todo lo que podía escuchar en ese momento era el generador y el crujido ocasional de la radio. El monitor de seguridad no mostraba nada más que desierto vacío y granulado en blanco y negro. Estaba tranquilo, hasta que escuché pasos. Estaban afuera en la grava. Bajé el libro y escuché. Pasos con seguridad, muy lentos, tratando de sonar sigilosos. Crujían a través de la grava del perímetro alrededor del edificio. Agarré una linterna y mi rifle. Los manteníamos en condición 3, sin bala en la recámara, pero podía cargarla lo suficientemente rápido si era necesario. Luego fui hacia la puerta. La abrí rápido, mi luz encendida. Lo que vi fue desierto vacío y una carretera estéril. La luz del sensor de movimiento en el lado norte del edificio estaba encendida, sin embargo, proyectando un patético círculo de luz amarilla. Caminé el perímetro, revisando todo. La grava había sido perturbada, pero bueno, siempre lo estaba. El viento, nuestras botas, era imposible saberlo. La luz del sensor de movimiento se apagó. Luego se volvió a encender. Caminé hacia el lado norte. El sensor estaba montado a 8 pies de altura. Se suponía que se activaba con cualquier cosa más grande que un conejo dentro de 20 pies. Allí encontré huellas en el polvo al borde de la grava. Coyote probablemente, pensé. Una huella de 4 almohadillas con garras visibles. Pero era grande. Debió haber sido un coyote infernal. Pensé que eran del tamaño de la huella de mi bota, lo juro. Curioso, las seguí con mi linterna. Se dirigían hacia el desierto, claras como el día en el polvo, y luego simplemente se desvanecieron. ¿El viento las había borrado aquí afuera? Me quedé allí parado por 1 minuto completo, barriendo mi luz a través del desierto vacío. No pude encontrar más de ellas. Volví adentro y cerré la puerta, revisando los monitores de seguridad. No había nada en las cámaras excepto algo de estática, lo cual era raro. Usualmente no tenían estática. Rebobiné la grabación y revisé. Efectivamente, la estática comenzó a aparecer justo alrededor del momento en que escuché los pasos. Me senté allí y pensé, está bien entonces. La noche siguiente, Bautista tenía el turno de 0400 a 0800. Yo estaba en mi litera cuando lo escuché moviéndose por la oficina, probablemente haciendo café. El sol saldría pronto y Dupree estaría despierto a las 6:30 para comenzar la rutina del día. Pero entonces escuché a Bautista decir algo. ¿Qué demonios? Me levanté. Oshito ya estaba sentado en su litera, siempre con el sueño ligero. Bautista estaba en la puerta principal. Estaba abierta, y él la miraba fijamente. ¿Qué pasa?, pregunté. Señaló la puerta. Marcas de garras en el polvo de la puerta como si un perro grande hubiera estado arañando, causando marcas y manchas en el polvo. ¿Escuchaste algo?, pregunté. Escuché rasguños. Pensé que era uno de ustedes fastidiándome. Abrí la puerta para decirles que pararan. Me miró. ¿Restrepo? Estas no estaban aquí antes. Examiné las marcas de garras. 4 surcos paralelos, cada uno con 1 pulgada de separación. En una inspección más cercana, en realidad se clavaban un poco en el metal, lo suficiente como para que pudieras atorar tu uña en ellas. ¿Qué demonios?, dijo Bautista. Miré hacia arriba. Él estaba mirando la parte superior de la puerta, a unos 6 pies de altura, porque había más marcas de rasguños allí arrastrándose hacia abajo. Dupree salió en sus shorts de ejercicio y camiseta, y nos vio parados allí. Luego vio la puerta. ¿Qué demonios es esto? No lo sé, sargento, dijo Batista. Escuché rasguños. Abrí y encontré esto.
Dupri inspeccionó las marcas él mismo. Pude ver su mandíbula tensarse. Probablemente un gato montés o un coyote. «Sargento», señaló Batista, «estas están a 6 pies de altura en la puerta». Dupri hizo una pausa y pensó por un momento. «Quizás vándalos», dijo finalmente, antes de que comenzáramos esta rotación. «Concéntrense en la misión. Lo reportaré a mantenimiento de instalaciones». Volvió adentro. Bautista y yo nos miramos. «No estaban allí ayer», dijo en voz baja. «Hice mi caminata perimetral a las 5:00. Las habría visto». «Lo sé». «Entonces, ¿qué diablos hizo eso?» No tenía una respuesta para él. El último día de la rotación, cargamos el Humvee para el viaje de regreso a la base principal. Dupli conducía y yo iba de pasajero. Batista y Yoshidito iban atrás. Creo que todos estábamos cansados. Ninguno de nosotros hablaba mucho. Y después de 72 horas de nada más que la compañía del otro, creo que todos estábamos listos para un poco de espacio. Cuando regresamos a la base, fui directo a mi habitación en las barracas. Escribí una carta a mi novia. Le dije que todo estaba bien, aburrido y seguro. No mencioné las otras cosas todavía. Sellé la carta, la puse en el correo saliente y traté de no pensar en el hecho de que en 4 días teníamos que volver allá afuera, de vuelta al desierto. Los 4 días de regreso en la base deberían haber sido normales. Entrenamiento físico a las 00:00 y comedor 3 veces al día. La basura habitual del cuerpo de Marines de estar esperando para esperar. Me puse al día con el sueño, gracias a Dios. Lavé mi ropa. Fui a la tienda de la base por cigarrillos y bebidas energéticas. Vida normal de guarnición. Ese tipo bueno de aburrimiento. Pero aún así, algo había cambiado. Bautista todavía bromeaba y todavía hacía sus imitaciones durante la comida. Quiero decir, realmente clavó el discurso de nuestro comandante de compañía sobre mantenimiento de vehículos tan perfectamente que la mitad de los chicos en el comedor se estaban muriendo de risa. Pero lo atrapé mirando a la nada a veces, simplemente sentado en su litera entre el entrenamiento y la comida, mirando la pared con una expresión vacía. Cuando le preguntaba si estaba bien, volvía a sí mismo y sonreía. Sí, hombre, solo pensando en toda la diversión que vamos a tener en la guardia. Pero cuando sonreía, no llegaba a sus ojos. Llegó el correo el día 3. Recibí una carta de mi novia. Noticias sobre su trabajo y el drama de su compañera de cuarto y cuánto me extrañaba. La leí 2 veces, tratando de sentir algo más que la distancia entre Florida y Arizona. Bautista recibió una carta también. Lo vi leerla. Luego lo vi doblarla cuidadosamente en su bolsillo. No dijo de qué se trataba, y yo no tenía derecho a preguntar. Aprendes a no entrometerte en los Marines. Todos cargan algo, después de todo. Yoshidito pasó la mayor parte del tiempo libre leyendo en la biblioteca de la base. Libros de filosofía densa sobre la naturaleza del mal. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros. Tratando de entender cosas, dijo. Y no presioné. Dupri nos hizo pasar por mantenimiento de vehículos y limpieza de armas, manteniéndonos ocupados, y nos mantuvo agudos, profesionales como siempre. Pero incluso él parecía más callado de lo habitual. Menos ladridos, más observación. Cuando salió la lista de guardia para nuestra segunda rotación en el puesto de control 7 Delta, noté que todos nos movíamos un poco más lento de lo normal. Nadie dijo mucho, pero podía sentirlo. Un pavor de bajo grado como volver a una casa donde sucedió algo malo. No puedes nombrarlo y no puedes señalar una sola cosa, pero tu cuerpo lo sabe. Dupri nos atrapó dudando mientras cargábamos el Humvee. ¿Qué demonios les pasa actuando como si los enviara a Fallujah? Es guardia en el desierto. Despabilense y carguen. Cargamos y salimos. El desierto se veía igual que siempre. Vacío, bronceado e interminable.
El puesto de control estaba allí esperándonos, como si nunca hubiera sido abandonado. El generador seguía funcionando desde la última rotación de turno que había cubierto la brecha. Básicamente todo estaba exactamente como lo dejamos, excepto que no se sentía igual esta vez. Más frío, pero no en el sentido de la temperatura, si eso tiene sentido. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. Tuve la guardia de medianoche a 0400 y pasé la mayor parte del tiempo mirando estos monitores de seguridad, viendo nada más que desierto vacío y la polilla ocasional revoloteando frente a las cámaras. No hubo pasos esta vez, ni activaciones de sensores de movimiento. Aún así sentía que estaba esperando que algo sucediera. Tuve que recordarme a mí mismo que esa era una especie de descripción del trabajo aquí. Mantuve el volumen de la radio alto solo para tener algo de ruido de fondo, dejando que el siseo estático llenara la oficina para no sentirme tan solo. La segunda noche fue lo mismo. Bautista no reportó nada en su guardia, Oshidito no reportó nada en la suya. Pasamos por los movimientos, chequeos perimetrales, chequeos de radio, inspección de vehículos, y luego llegó noche 3. Oshidito tenía la guardia de medianoche a 0400. Me desperté alrededor de las 2:00. Tenía que orinar y lo escuché en la oficina. Escuché la cafetera gorgoteando. Típico. Usé el baño, pensé en volver a dormir entonces y decidí tomar un poco de café yo también. Tenía 4 horas hasta mi guardia y estaba inquieto. Más valía estar despierto. Estaba sirviendo café cuando Oshidito regresó de su caminata perimetral, pero su cara estaba pálida. Incluso en la luz débil de la lámpara de escritorio de la oficina podía notarlo. Sus manos temblaban lo suficiente como para que pudiera verlo cuando dejó su linterna. «Restrepo», dijo en voz baja, «necesito que vengas afuera conmigo». «¿Qué pasa?» Lo vi. Su voz era firme, pero sus ojos no. Maldita sea, lo vi. Agarré mi rifle y luz y lo seguí afuera. La noche del desierto estaba fría y clara, estrellas por todas partes, cielo enorme y vacío. Oshidito me llevó al lado norte del puesto de control, donde los reflectores creaban un límite entre nuestra pequeña isla de luz y la oscuridad masiva más allá. Allí señaló a unas 50 yardas. Estaba haciendo la caminata perimetral y vi algo al borde del alcance de la luz. ¿Qué era? Pensé que era un coyote al principio. Me miró, y luego se puso de pie. Restrepo. Se puso de pie como una persona. Estaba perfectamente quieto después de mirar el puesto de control, mirándome. ¿Cuánto tiempo pasó esto? Tal vez 30 segundos. Era tan alto hombre, pero definitivamente tenía forma canina, la cabeza, el cuerpo. Eventualmente cayó a 4 patas y se fue. Caminamos hacia donde lo había visto. El suelo era tierra dura y roca, no muy bueno para huellas, pero encontramos algunas, y lo que estás a punto de escuchar de mí es la verdad absoluta. Comenzaron como huellas normales de coyote, como las que encontré en la primera rotación. Se dirigían hacia el puesto de control, pero comenzaron a espaciarse, alargarse. Lo que sea que las hubiera hecho, había comenzado a correr, pero cambió de huellas de 4 patas a 2 patas. Juro que era casi humano, pero no del todo. Las huellas eran estrechas y largas, marcas de garras al frente. Corrieron por quizás 20 pies, luego cambiaron de nuevo a 4 patas, luego desaparecieron en las rocas. Me agaché, trazando una de las huellas de 2 patas con mi luz. Había 5 dedos definitivamente, y con garras, pero la longitud de la zancada estaba mal, y la profundidad estaba mal. Lo que sea que hizo esto era pesado y rápido, y se movía en maneras que no tenían sentido. ¿Estás viendo esto? La voz de Oshidito estaba tensa. Sí, lo estoy viendo. Seguimos las huellas tan lejos como pudimos, pero se desvanecieron de nuevo en terreno rocoso, y las perdimos. El desierto se extendía en todas direcciones, oscuro y vacío, y lleno de lugares para que las cosas se escondieran. Mantuve mi rifle listo abajo, mi dedo cerca del guardamonte, escaneando la oscuridad como si estuviéramos en patrulla en territorio hostil,
porque eso es lo que empezaba a sentirse, territorio hostil. Algo allá afuera nos estaba observando y probando. Pronto volvimos adentro. Oshidito hizo más café con manos que todavía temblaban. Me senté frente a él en la oficina, charlando sobre teorías, calmándonos con charlas sobre filosofía hasta que el sol comenzó a salir. Llegó la mañana y Dupri se despertó para el día. Nos encontró a ambos sentados allí, ambos despiertos y armados. Supo inmediatamente que algo andaba mal. «Reporte». Oshidito le contó todo, incluso las cosas que le sonaban locas. Bautista salió del cuarto de literas a la mitad, todavía en sus shorts de ejercicio, escuchando con ojos pesados de sueño que se abrieron progresivamente más. Cuando Oshidito terminó, Dupri se puso de pie, agarró su propia linterna y se dirigió a la puerta. «Muéstrenme», dijo. Lo llevamos a las huellas antes de que el sol pudiera borrarlas. La luz del amanecer era mejor para ver detalles. Las huellas eran claras e innegables. 4 patas a 2, luego de vuelta. Dupri se agachó, examinándolas como si estuviera buscando una explicación que tuviera sentido. Cualquier explicación podría ser cualquier cosa, dijo finalmente. Tal vez ilegales pasando, alguien usando botas extrañas tratando de confundir su rastro. «Sargento», dijo Bautista, «solo mírelas. Mire el espaciamiento en esto y qué tan profundas son. ¿Por qué alguien vendría aquí para engañarnos? Las huellas no tienen sentido, admito eso, pero tampoco sus explicaciones». «Podría ser cualquier cosa», repitió Dupri. Pero estaba mirando las huellas de 2 patas en las puntas con garras. Pude notar que su mente realmente estaba trabajando. Se puso de pie entonces y se sacudió la tierra de las manos. «Puedo reportarlo a la base. Posible intruso, huellas encontradas. Documentamos esto, pero nos mantenemos alerta». Hizo la llamada de radio a las 0800 durante el registro programado. Lo mantuvo profesional y vago. «Puesto de control 7 Delta a base. Tengan en cuenta, encontramos huellas indicando posible actividad de intrusos en el área. Continuando monitoreo, sin confirmación visual de personal. Cambio». La respuesta regresó aburrida y con estática. «Copiado 7 Delta. Permanezcan vigilantes. Reporten cualquier avistamiento confirmado. Fuera». Eso fue eso. A la base no le importaba, pero realmente no tenían una razón para hacerlo todavía. Todo lo que tenían para continuar hasta ahora eran algunas huellas en el desierto. Probablemente nada para ellos, excepto que todos sabíamos que no era nada. En la noche 5, Bautista tenía la guardia de 0400 a 0800. Yo estaba en sueño profundo cuando me sacudió para despertarme. Era urgente, pero no con pánico. El cielo afuera comenzaba a aclararse, tal vez 6:15 o 6:30. «Restrepo, levántate, pasó algo». Me senté instantáneamente alerta. ¿Qué? Escuché la voz de Dupri afuera llamándome. Eso me despertó por completo. ¿Cuándo? Como hace 10 minutos. Estaba haciendo café en la cocina y lo escuché claro como el día. Dijo: «Bautista, ven aquí rápido». Sonaba exactamente como él, hombre. Su voz, su cadencia, todo. Así que fui a ver si necesitaba algo y fui al cuarto de literas. Los ojos de Bautista se abrieron mucho. Pero allí estaba él, dormido. Me asustó mucho. Dupri ya estaba levantado poniéndose las botas y revisando su rifle. Ambos afuera conmigo ahora. Salimos armados, escaneando el perímetro en la luz temprana del amanecer, sin movimiento ni sonido hasta ahora, solo viento y el ruido habitual del generador. Caminamos todo el perímetro, revisando cada ángulo y cada sombra, y aún así no encontramos nada. «Era su voz», insistió Bautista de vuelta adentro con café que probablemente ya estaba frío. «No estoy jugando con usted, sargento. Era exactamente su voz. Hubiera apostado mi vida a que era usted». Dupri se sentó pesadamente en la silla de la oficina, apoyando su rifle contra el escritorio. Su cara era difícil de leer, parte escéptica,
Pero había algo más allí. ¿Preocupación?, pensé. Oshiro, llamó. Oshidito salió, todavía medio dormido. Cuéntale a Bautista lo que nos contaste sobre las cosas en el desierto, el folclore nativo. Oshidito me miró, luego a Bautista, luego de vuelta a Dupri. ¿Quiere que se lo cuente? Así que Oshidito explicó de nuevo. Skinwalkers, brujas y pieles de animales, cambiantes de forma, imitadores, cosas que usaban las caras y voces de personas que conocías, cosas que no nombrabas ni de las que hablabas. Batista escuchó. Podía notar que se estaba poniendo nervioso. Entonces, ¿estás diciendo que esa cosa que escuché era probablemente... No estamos diciendo nada, Dupri lo cortó. Estoy diciendo que hay folclore sobre esta área, y estoy diciendo que necesitamos ser más listos de lo que hemos sido. De ahora en adelante, nueva regla. Nos miró a cada uno por turno. Nadie sale solo de noche. No me importa lo que escuchen. No me importa quién crean que los está llamando. Despiertan a alguien más primero. Verifican. No salen solos. ¿Entendido? Entendido, sargento, dijimos al unísono. Y si escuchan la voz de alguien llamándolos desde afuera, incluso si suena exactamente como uno de nosotros, verifican la ubicación de esa persona antes de responder. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Entendimos. Algo allá afuera podía sonar como uno de nosotros, podía imitarnos, y podía llamarnos con voces en las que confiábamos. No podía creer lo que estaba creyendo, y teníamos 3 días más en esta rotación. 3 noches más. Miré los monitores de seguridad a todo el desierto vacío rodeando nuestro pequeño puesto de control. Estaba en algún lugar allá afuera, y conocía nuestras voces. Afortunadamente, esa rotación terminó sin más incidentes. Los 4 días de regreso en la base después de eso se sintieron diferentes. Nos mantuvimos más juntos, Bautista, Oshiro y yo. Íbamos a comer al mismo tiempo y al gimnasio juntos. Empezamos a lavar nuestra ropa en los mismos ciclos. No lo hacíamos raro, solo tratábamos de existir en las órbitas del otro, como si tuviéramos miedo de estar solos, como si algo pudiera encontrarnos si nos separábamos. Dri lo notó. Lo atrapé mirándonos a veces con esa mirada. Era una buena, sin embargo. Estaba preocupado por nosotros. Más tarde descubrí que había puesto una solicitud para rotarnos fuera del puesto de control 7 Delta, citando estrés por deber de aislamiento, recomendando que fuéramos reasignados a rotaciones normales de guardia en la base principal. La solicitud, sin embargo, fue denegada dentro de 48 horas debido a escasez de personal, restricciones presupuestarias, la basura habitual militar que significa no nos importa, así que lidien con ello. En ese momento, él no nos contó sobre esa solicitud. Fue algo que descubrí más tarde después de todo, cuando estaba revisando algunos papeles, pero creo que todos sentimos que él estaba intentando. Era un tipo duro, pero creía en nosotros, incluso si no lo decía en voz alta. El correo y el día 3 trajeron noticias. Bautista recibió una carta de casa, y nunca había visto a ese hombre tan aliviado. El tratamiento de cáncer de su madre estaba mostrando mejoría. Los tumores se estaban encogiendo, y los doctores eran cautelosamente optimistas. No una cura y no una garantía, pero era esperanza lo que Bautista necesitaba. Parecía volver a ser su antiguo yo después de eso. La versión de Bautista que habíamos conocido antes de que el puesto de control comenzara a meterse en nuestras cabezas. Las imitaciones regresaron y las bromas, la energía que hacía la vida de guarnición de porquería ligeramente menos de porquería. Durante la formación, hizo una imitación perfecta de nuestro Gunny de compañía perdiendo la cabeza por el corte de pelo de alguien, e incluso el sargento de Estado Mayor tuvo que voltearse para ocultar una sonrisa.
Me atrapé pensando que todo iba a estar bien. Tal vez habíamos pagado nuestras cuotas allá afuera en el puesto de control por fin, y esa cosa no volvería. La noche antes de nuestra tercera rotación, los tres fuimos a comer al club de enlistados. Estaba lleno. Un viernes por la noche, fin de semana de pago. La mitad de la base estaba apiñada en el pequeño comedor. Encontramos una mesa en la esquina y Bautista estaba en forma rara contando historias sobre el campo de entrenamiento, haciéndonos reír a mí y a Oshidito tan fuerte que pensé que me ahogaría con mi hamburguesa. Eventualmente otros Marines se detuvieron en la mesa pidiendo diferentes imitaciones y que contara ese chiste de nuevo. Bautista, fue un buen momento. «Hombre», dijo Bautista después de recuperar eventualmente el aliento, «sé que ese lugar está jodido. Lo sé. Pero los tengo a ustedes. Vamos a estar bien». Oshiro, quien raramente sonreía, en realidad estaba sonriendo. Sí, nos cubrimos las espaldas. Levanté mi refresco. Sin alcohol en la base, pero el gesto era el mismo. Semper Fi, idiotas. Chocamos vasos y alguien de otra mesa se acercó con su teléfono. ¿Les importa? Parecen estar divirtiéndose demasiado para ser Marines. Posamos para una foto, brazos alrededor de los hombros del otro y todos sonriendo. Realmente sonriendo. Esa fue la última vez que vi a Bautista verdaderamente feliz. Caminando de regreso a las barracas después, Bautista estaba callado. Eventualmente habló. Casual, pero no demasiado casual. Mi mamá dijo en su carta que el cumpleaños de mi hermana pequeña hubiera sido la próxima semana. Hubiera cumplido 15. ¿Pueden creer eso? Los años vuelan. Dejé de caminar. Oh, no sabía que tenías una hermana, hombre. Sí, siguió caminando, manos en los bolsillos. Murió cuando éramos niños. Se ahogó en una piscina en una fiesta de cumpleaños. Se suponía que yo debía estar cuidándola, pero solo tenía 12 años. Alguien pensó que yo era lo suficientemente mayor para hacer eso. Incluso yo lo pensé, pero me distraje. Empecé a jugar con unos chicos mayores, presumiendo, tratando de ser genial. Para cuando noté que no estaba, para cuando la encontré en el fondo de la piscina, era demasiado tarde. La sacaron, le hicieron RCP. De hecho, la hicieron respirar de nuevo, pero el daño cerebral. Duró 3 días en el hospital. Luego apagaron las máquinas. Oshidito y yo habíamos dejado de caminar. No sabíamos qué decir. Su nombre era María. Bautista continuó. Tenía esta risa, hombre. La risa de niña pequeña que simplemente hacía felices a todos. Y siempre amó el agua. Amaba nadar. Esa es la parte jodida. Era una buena nadadora, pero se lanzó a la parte honda. Quería tocar el fondo, y supongo que entró en pánico o se desorientó o algo. Miró hacia las estrellas. Mis padres nunca me culparon en voz alta, pero lo sé. Sé que es mi culpa, Bautista. Empecé a decir, historia antigua. Él se lo sacudió. Literalmente sacudió sus hombros como si se estuviera quitando un peso. De todos modos, vamos a dormir un rato. Gran día mañana. Quería decir algo para decirle que no era su culpa, que solo era un niño y que los accidentes pasaban, pero las palabras se sentían vacías en mi boca. Así que no dije nada. Solo caminamos de regreso a las barracas y fuimos a nuestras literas para tratar de dormir. Debí haber dicho algo. Debí haber sabido que ese tipo de culpa no desaparece. Vive contigo. Debí haber sabido. El viaje de regreso al puesto de control 7 Delta estuvo bien. Los 4 estábamos un poco tensos, a pesar del buen humor de la noche anterior. Dupree estableció las reglas de nuevo, antes incluso de descargar. Guardias de 2 hombres en todo momento. Nadie afuera solo, incluso durante la luz del día. Verificar voces antes de responder a cualquiera.
armas en condición 1 en todo momento durante las guardias nocturnas. Estaba tratando esto como un despliegue de combate ahora, no guardia de guarnición. Las primeras 48 horas fueron inquietantemente tranquilas. No escuchamos ningún rasguño y no encontramos ninguna huella. Los monitores de seguridad no mostraban nada más que desierto vacío. El sensor de movimiento permaneció oscuro. Era como si el puesto de control hubiera vuelto a ser solo un edificio en medio de la nada. Y deseé que hubiera permanecido así. Sabíamos que algo iba a suceder eventualmente. El hecho de que todavía estuviéramos todos nerviosos nos decía algo. «Creo que sabe que estamos esperando», dijo Oshidro en la segunda noche, ambos en guardia juntos en la oficina. Batista estaba de mejor humor que nosotros. Tal vez se aburrió y se fue. Encontró a otros cabezas de chorlito para asustar. Probablemente ya no somos lo suficientemente interesantes. Dijo eso, pero revisaba las esquinas más a menudo de lo que solía. Y noté que estaba durmiendo con su linterna encendida. Y luego sucedió la noche 3. Oshiro y yo teníamos la guardia de medianoche a 0400. Eran alrededor de las 2:00. Oshiro estaba haciendo un chequeo de radio con la base. Bastante guionizada, pero una conversación requerida. Fue entonces cuando comencé a escuchar sonidos de estallidos húmedos, como articulaciones crujiendo, huesos rompiéndose. Me hizo querer vomitar cuando lo escuché. Venía del cuarto de literas. Miré a Oshiro. Él lo había escuchado también. Ya estaba dejando el auricular de la radio, alcanzando su M4. Nos movimos silenciosamente hacia el cuarto de literas, armas arriba y seguros fuera. La puerta estaba entreabierta. Las luces adentro estaban apagadas. Inusual ya que Bautista había estado durmiendo con su luz. Los sonidos de estallidos continuaron, todos sonando orgánicos y jodidos. Llegué al marco de la puerta y me asomé cuidadosamente, no queriendo regalar mi posición. Lo que vi convirtió mi sangre en hielo. Bautista estaba en su litera, acostado plano sobre su espalda, ojos bien abiertos, completamente congelado. Su cara estaba bloqueada en una expresión de terror absoluto, boca ligeramente abierta, sin parpadear, apenas respirando. El hombre estaba paralizado porque algo estaba agachado sobre él en la cama. La mitad inferior era algo así como de coyote, piernas dobladas hacia atrás cubiertas de pelaje enmarañado, patas con 2 garras largas agarrando el colchón. Pero la mitad superior era más humanoide, torso largo y estrecho con brazos muy delgados, piel gris y resbaladiza como si estuviera cubierta de moco o agua de estanque. Estaba ahorcajada sobre el pecho de Bautista, agachado sobre él a pulgadas de su cara, y su cara estaba cambiando. Observé. No podía moverme tampoco, apenas podía respirar. Observé cómo la carne burbujeaba y estallaba y se reformaba. El cráneo debajo parecía estar rompiéndose y remodelándose rápidamente, rasgos derritiéndose como cera, luego solidificándose, luego derritiéndose de nuevo. Pasó por la cara de un coyote, con un hocico alargado y ojos amarillos y demasiados dientes. Luego el hocico se retrajo, ojos moviéndose hacia adelante en la piel alisándose. Vi emerger la cara de una niña, rasgos filipinos, enormes ojos oscuros y una dulce sonrisa. La sonrisa se estiró más amplia, dientes alargándose en colmillos que no pertenecían a la boca de una niña pequeña. Luego se rió, risa de niña aguda mezclada con ladridos de animal. Un sonido que hizo que mi piel quisiera arrastrarse fuera de mi cuerpo. La cara cambió de nuevo, rasgos de niña pequeña mezclándose con el hocico del coyote,
ojos volviéndose amarillos, piel gris y con pelaje y suave y humana todo al mismo tiempo. Luego se transformó en Bautista, copia perfecta, su cara, sus rasgos exactos hasta la pequeña cicatriz en su barbilla de un accidente de entrenamiento. La criatura usando la cara de Bautista sonrió al verdadero Bautista. «Mírame, Tony, soy tú, soy mejor siendo tú». La cosa le habló, se rió y vi lágrimas corriendo por la cara del verdadero Bautista, su cuerpo todavía congelado, incapaz de moverse o gritar. La mano izquierda, o garra de la criatura, se estiró hacia él. Finalmente me moví. «Aléjate de él». La cabeza de la criatura se giró hacia mí rápido. Cerró ojos conmigo por un segundo eterno. Luego estalló a través de la ventana en una explosión de vidrio y se fue. Simplemente se fue, moviéndose demasiado rápido para rastrear. El sistema de alarma sonó. Dri corría desde su litera, rifle arriba, gritando: «¿Qué pasó? ¡Reporte!». Pero Oshiro y yo estábamos mirando a Bautista. Todavía estaba congelado, ojos fijos en donde había estado la criatura, cuerpo temblando violentamente, pero por lo demás completamente rígido. Estaba atrapado en ese momento, atrapado en él. «¡Bautista!». Dupri estaba a su lado, rifle bajado, revisándolo. «Cabo Primero Bautista, ¿puedes oírme?». Sin respuesta, aunque las lágrimas seguían fluyendo. «Sargento», logré decir. Había algo encima de él, algo que estaba usando su cara. Antes de que Dri pudiera darme esa mirada de «¿De qué demonios estás hablando?», Oshiro intervino. «Es verdad, sargento, algún tipo de cosa animal estaba encima de él, cambiando caras. Lo sacaremos de aquí ahora». La voz de Dupri era dura. Fue difícil mover a Bautista. Su cuerpo estaba rígido y trabado como rigor mortis en una persona viva. Finalmente lo pusimos en una posición sentada en una silla y lo envolvimos en una manta. «Está en shock», dijo Oshiro. «Shock severo». Dri ya estaba en la radio. «Base, este es el puesto de control 7 Delta. Tenemos una emergencia médica. Necesitamos evacuación inmediata. Cambio». La respuesta crujió de vuelta. Estarían aquí en 45 minutos, y esos 45 minutos duraron para siempre. Todo el tiempo nos sentamos con Bautista, tratando de hablarle, tratando de traerlo de vuelta. «Tony, hombre, ¿estás bien? Dije que se fue. Estamos aquí. Estás a salvo». Nada, solo una mirada de 1000 yardas y temblores. Oshiro examinó la ventana. Había vidrio por todas partes, pero nada de sangre. La litera donde había estado Bautista mostraba profundas hendiduras en el colchón donde algo se había agachado. 4 puntos de presión distintos, demasiado separados para ser manos humanas. Cuando el vehículo finalmente llegó, el enfermero echó un vistazo a Bautista y se puso pálido. «Cristo, ¿qué le pasó?». «Posible crisis psicológica», dijo Dupri. «Lo encontramos así». Cargaron a Bautista y vimos cómo se alejaban con nuestro amigo. «Empaquen, vamos a volver con él», Dupris dijo. «Sargento, todavía tenemos 24 horas en rotación». «¿Parezco como si me importara un carajo?», se volvió hacia mí. Nunca lo había visto tan enojado antes. «Terminamos, empaquen su mierda, nos vamos, esa es una orden». Hice lo que dijo. Bautista estuvo en servicios médicos por 3 días. Lo mantuvieron bajo observación en el hospital de la base. Lo visité durante ese tiempo. Estaba sentado en la cama mirando la pared, sin moverse. Cuando dije su nombre no respondió. Solo parecía estar observando algo que yo no podía ver. Para el día 4, algo cambió. Cuando Oshiro y yo visitamos esa tarde, Bautista estaba sentado comiendo gelatina y sonriendo. «Hey, ¿qué pasa, chicos?», como si nos acabáramos de encontrar en la tienda de la base, como si nada hubiera pasado. «Tony, hombre, ¿estás bien?». No pude mantener la incertidumbre fuera de mi voz. «Sí, viejo, estoy bien». Se metió más gelatina a la boca.
Los doctores dicen que tuve algún tipo de ataque de pánico o algo así. Vergonzoso, sí, pero lamento haberlos asustado, chicos. Oshiro y yo intercambiamos una mirada. ¿Recuerdas lo que pasó? La sonrisa de Bautista parpadeó por un segundo. Recuerdo despertarme y sentir que no podía moverme. Eso es todo. Todo lo demás es bastante borroso. Se rió, pero sonó forzado. Probablemente sea lo mejor, ¿verdad? Hablamos por otros 20 minutos. Estaba tan animado, tan de vuelta a su antiguo yo, pero sí noté que sus manos temblaban un poco cuando sostenía su vaso de agua, y cuando cambié de posición y mi sombra cayó a través de la ventana detrás de él, se estremeció. Mantuvo sus ojos en nosotros, en la puerta, en cualquier lugar menos esa ventana. De lo que pudimos deducir de él, no recordaba a la criatura claramente, o estaba mintiendo al respecto. No podía decir cuál era, o qué explicación era peor que la otra. Dupri nos llevó a mí y a Oshidro aparte al día siguiente. Nos reunimos en su oficina estrecha. Cerró la puerta e hizo gesto para que nos sentáramos. Bautista está fuera del servicio de puesto de control permanentemente. Su voz no dejó lugar a discusión. No me importa para qué lo autoricen los doctores. No me importa lo que diga. Estoy poniendo papeles para mantenerlo en asignaciones de base solamente. No va a volver allá afuera. Bien, dijo Oshidro en voz baja. Lo que sea que esa cosa sea, continuó Dupri. Lo apuntó a él específicamente por lo que ustedes dos me dijeron, y quiero saber por qué. Oshidro finalmente habló. Su voz era cuidadosa. He escuchado que los skinwalkers pueden sentir debilidad, dolor emocional. Se sienten atraídos a ello como sangre en el agua. Con su mamá enferma, su hermana, bueno, está sufriendo mucho. Mi estómago se anudó ante la imagen de la cara de esa cosa torciéndose en el rostro de una niña pequeña. Sabía entonces, y sé ahora, que esa cara probablemente era su hermana pequeña. María, Cristo, murmuré al recordar. Cristo en verdad, dijo Dupri. Entonces terminó. No lo enviaré de vuelta allá afuera. Más tarde vi a Bautista y Dupri juntos. Estaba caminando pasando la oficina de la compañía y los vi a través de la ventana. Bautista parado en atención, Dupri sacudiendo la cabeza firmemente. Más tarde Dupri me dijo que Bautista había pedido volver. Quería otra oportunidad. Casi sonaba como si quisiera enfrentarlo de nuevo. Solicitud denegada, dijo Dupri. Te quedas en la base y eso es definitivo. Vi a Bautista más tarde ese día en el comedor. Estaba sentado solo empujando su comida alrededor de su bandeja. Cuando me senté frente a él, miró hacia arriba y sonrió. «Hey, hombre. Hey, ¿estás bien?» «Sí, estoy bien». Tomó un trago de agua. Instantáneamente noté que el temblor todavía estaba allí. Así que Dupri te dijo que no me dejará volver. Mira, probablemente sea lo mejor, dije y él asintió. Sí, yo solo siento que dejé algo allá afuera, ¿sabes? Como si tuviera algo que terminar. No le debes nada a esa cosa, Tony, y no nos debes nada a nosotros. Tal vez, empujó su bandeja hacia atrás. Tal vez. Dupri nos hizo saber que la cuarta rotación comenzaba en 2 días. Recibiríamos un reemplazo, un PFC que llamaban Croak. El tipo era de Virginia del Oeste, llamado Daniel Croak. Eso es todo lo que Dri realmente sabía hasta ahora. Y Dupri, Oshidro y yo acordamos que no le diríamos nada sobre este Skinwalker. De regreso en el puesto de control, Oshidro y yo teníamos la guardia de medianoche a 0400. Alrededor de la 1:30, estábamos sentados en la oficina. Él estaba leyendo uno de sus libros de filosofía. Por supuesto, yo estaba haciendo entradas de registro. Levanté la vista para preguntarle algo y me detuve. Su cabeza estaba caída hacia adelante, barbilla al pecho.
El libro todavía estaba en sus manos, pero su agarre estaba suelto. Oshiro. Nada. Hey, Oshidro. Todavía nada. Este hombre estaba profundamente dormido o algo así. Me levanté y caminé hacia él, sacudiendo su hombro. Hey, Oshidro, despierta. Su respiración era lenta y profunda, como si hubiera sido drogado. Esto no era sueño normal. Oshidro nunca se quedaba dormido en la guardia nocturna. Era el más disciplinado de todos nosotros. Lo sacudí más fuerte. Oshidro ni siquiera se movió. Estaba a punto de ir a despertar a Dri cuando escuché pasos en la grava afuera. Agarré mi M4, moviéndome silenciosamente a la ventana. Los reflectores estaban encendidos y podía ver claramente. Algo caminaba hacia el puesto de control en dos patas, encorvado hacia adelante, brazos largos, nudillos casi arrastrando por el suelo. La parte inferior del cuerpo era coyote, esas distintivas piernas dobladas, postura digitígrada y una cola. La parte superior del cuerpo era más humanoide, pero todo estaba estirado y retorcido. Se movía como animación cuadro por cuadro, como si se moviera en cuadros y no en movimientos suaves de la vida real. Entró completamente en la luz, tal vez a 20 yardas del edificio. Luego se detuvo, se enderezó, luego miró directamente a la ventana donde yo estaba parado. La cara era de Bautista, pero mal. Estaba toda mezclada como una gran bola carnosa de plastilina, con las características del coyote. Ojos, nariz y boca de Bautista, pero un hocico parcialmente alargado y orejas puntiagudas. Había pelaje alrededor de la mandíbula y las mejillas, enmarañado y oscuro. Y la cosa estaba sonriendo. Inclinó su cabeza hacia mí y sonrió aún más. Y observé mientras parecía estar riéndose. Saludó con una mano con garras y algo dentro de mí se rompió. La rabia superó al miedo. Comencé a maldecir mientras levantaba mi M4, quitando el seguro, y disparé 3 rondas a través de esa ventana. El vidrio se hizo añicos. La criatura corrió lejos, imposiblemente rápido, cayendo a 4 patas, desaparecida en la oscuridad en menos de un segundo. Obtuvo lo que quería. Por supuesto, los disparos despertaron a todos. Dupree salió disparado del cuarto de literas con el rifle arriba. ¿A qué demonios estás disparando? Croak salió tropezando detrás de él. ¿Estamos bajo ataque? Oshidro todavía estaba desplomado en su silla y no despertaba. Empecé a sacudirlo de nuevo, mis oídos zumbando por los disparos. Estuvo aquí. Tenía la cara de Bautista y se estaba riendo de nosotros. Dupree revisó afuera. Nada visible. Ni sangre ni huellas tampoco. ¿De qué estás hablando? Expliqué lo que había visto cuidadosamente. Dupree miró a Oshidro, todavía profundamente dormido a pesar de los disparos. ¿Por qué no se despierta? Intentamos por unos 5 minutos más, y solo entonces Oshidro finalmente comenzó a despertar. Estaba aturdido y desorientado, como si hubiera estado bajo el agua. ¿Y qué pasó? Te quedaste dormido en guardia. Oshidro pareció alarmado. Yo no... Recuerdo sentarme y luego... Se apagó confundido, incluso un poco asustado. Eso nunca me ha pasado antes. Croak sabía lo que lo había hecho. Esa cosa allá afuera de alguna manera lo había puesto a dormir para que yo estuviera solo para presenciarlo. ¿Por qué quería que yo viera? No lo sé. Dupree estaba en la radio hablando sobre descarga de armas, pero la situación estaba bajo control. Pero la voz en el otro extremo lo detuvo y solicitó algo de privacidad. Dupree nos envió fuera de la habitación. Pasaron 5 minutos. Yo, Croak, Oshidro, esperamos en la oficina principal. Pero luego la puerta se abrió. La cara de Dupree era solemne. Empaquen su equipo. Regresamos a la base ahora. El viaje de regreso fue sofocante. Dupree agarraba el volante con fuerza, nudillos blancos todo el camino de regreso. Entramos a la base principal alrededor de las 0700,
e inmediatamente fuimos dirigidos a la oficina de la compañía. El capitán estaba allí, luciendo sombrío como Dupree. Le pidió a Dupree que se apartara en privado. Oshidro y yo esperamos afuera. A través de la ventana, podía ver a Dupree sentándose, poniendo su cabeza en sus manos. Cuando finalmente salió, su cara era en blanco, apagada. «Restropoid, tengo noticias». Nos llevó a un aula vacía y nos sentó. Luego tomó un respiro antes de comenzar. Recibí la llamada a las 0300. El cabo primero Bautista fue encontrado muerto en el garaje de su madre durante su licencia. La policía estima la hora de la muerte a las 0200 Pacífico. Aparente suicidio mientras su madre estaba en una cita médica. La habitación daba vueltas. No podía respirar. La voz de Oshidro vino desde lejos. Lo mató. Esa cosa lo mató. El reporte oficial dice, dijo Dupree, no habrá más investigación. Apareció como él. Estaba de pie. Usó su cara. Se estaba burlando de nosotros justo ahora, y él estaba muriendo solo. Eso es todo lo que pude decir. La criatura había aparecido en el momento exacto en que Bautista había muerto, usando su cara, riendo con su voz, saludándome como si todo fuera una broma. Quería que yo viera para saber que había ganado. Oshidro tenía razón. Los skinwalkers son reales, y una vez que te conocen, una vez que los has visto y sobrevivido, no se olvidan de ello. Solo esperan. Y yo tampoco olvidaré. No sobre ello. Y no sobre Bautista. Semper Fi. Tony, lamento que no pudiéramos salvarte. Lamento que dejáramos que robara tu cara.